Es por eso las colonias inglesas se rebelaron. Los franceses tomaron España y la gran mayoría de los americanos consideraban que estaba perdida la península, que ya nunca más iba a regresar el rey. Este vacío de poder en España a partir de la invasión napoleónica de 1808 y la represión que sufrieron los síndicos del ayuntamiento, pues vienen a llevar a que haya una inconformidad con el régimen. Nosotros no queríamos que también entregaran este país a los franceses. Hidalgo no solamente inicia el movimiento insurgente, sino el movimiento insurgente también hace a Hidalgo. A partir del 16 de septiembre él fue víctima de un frenesí, así es la palabra que él usa, que modificó por completo la manera como él actuaba. Y que historiadores reaccionarios como Villalpando lo ponen muy nervioso, ¿no? Porque es el Hidalgo asesino, el que convoca la guerra. Amigo, está convocando una revolución social en un mundo de absoluta desigualdad. En un movimiento así ocurren muchas cosas, ¿sí?, que no son directamente deseadas en sí mismas y que no son tampoco intrínsecamente malas. Hidalgo pues, es el iniciador, fue el que se atrevió a lanzarse. Quien realmente tiene el mando militar es Allende, no es Hidalgo. Pero Allende sí es una figura sólida, era el conspirador real en Querétaro, era el que había creado la red de veras de hombres dispuestos a levantarse en armas. Ojalá y cuando usted esté en Dolores nos haga el honor de acompañarnos a alguna de nuestras tertulias en Querétaro. Yo soy el capitán Ignacio Allende. Mucho gusto, capitán. Cuando empieza la batalla del Monte de las Cruces, a los primeros cañonazos y la gran multitud se espanta y empieza a correr, es cuando Hidalgo empieza a intervenir. Va a ser electo como el jefe del movimiento en Celaya. ¿Por qué toma todo el mando? Pues porque era un hombre muy agradable, era carismático, cosa que no tenía Allende. Las diferencias entre Hidalgo y Allende llegaron a tal punto que el militar junto con otros insurgentes planearon envenenarlo a principios de 1811 en la ciudad de Guadalajara, al occidente de México. Porque Hidalgo, al contrario de Allende, Hidalgo sí quería la independencia absoluta. Mientras que Allende estaba peleando por el rey, por ejemplo, para Hidalgo el rey ya no aparecía. Mientras que Allende quería que las poblaciones ganadas por los insurgentes se fortificaran, Hidalgo decía que había que dejarlas solas para llamar a toda la gente y formar un gran grupo que se enfrentara a los realistas. E Hidalgo era mucho más tolerante con los excesos en el saqueo. Pero por supuesto la masa hace toda clase de desmanes. ¡No se roben las cosas! ¡Es una orden! Hidalgo era permisivo con la gente, mientras que Allende no. Allende no tenía la buena relación que sí tuvo Hidalgo con la gente, con los indígenas, con los mestizos. Gracias a una estrategia que adoptó desde un principio, el movimiento se conservó. Y esa estrategia fue nombrar comisionados. Mandar emisarios a todas las regiones de la Nueva España para que la población americana, como la llama, los que habían nacido aquí, se unan. El caso más conocido es Morelos. Levante el sur, le dice a Morelos. Levántelo, póngalo en armas. Morelos inmediatamente es nombrado como uno de los personeros, uno de los representantes de la insurgencia en la Intendencia de Valladolid de Michoacán. Lo vamos a extrañar. Hay muchísimos más. Sacerdotes que se van a acercar a Hidalgo y que él los va a mandar a ser insurgentes a otros lugares. Y es impresionante ver la cantidad de levantamientos de líderes locales que se levantaron en armas por las ideas que llegaron de los emisarios de Hidalgo. Si bien pues fue una centella de unos cuantos meses la ruta de Hidalgo y que acabó en la ejecución, ese movimiento hirió de muerte a la dominación española. ¿Por qué no controló a su ejército? Porque no pudo. Porque no quise.
Sorprendentemente, a pesar de que fue rector de una universidad, la segunda universidad del país, y que vivía en un mundo ilustrado, nunca lo pintaron, nunca lo dibujaron. Un empleado de Hidalgo, conserje de su casa, reseña en sus memorias que se prohibió hablar de Hidalgo en todos sitios. Esa es la razón por qué no se encuentra en todo el país un retrato que siquiera se le parezca. El único registro real en vida es la estatuilla de imaginería hecha por un imaginero en madera, pequeñita, que le hicieron en Guadalajara cuando pasaba por Guadalajara. Y ahí lo que ves es un sombrero de copa corto, un guardapolvo de hace una vez en el oeste, de aquí hasta el suelo, botín corto, un personaje un poco encorvado, y el único rasgo que puedes deducir es que tiene una nariz aguileña, no tiene una nariz recta. Dice don Lucas Alamán que era de mediana estatura, cargado de espaldas, de color moreno y ojos verdes vivos, la cabeza algo caída sobre el pecho, bastante cano y calvo. La historiografía sobre Miguel Hidalgo y la iconografía, las imágenes, los retratos que tenemos de Miguel Hidalgo que se fueron haciendo en el siglo XIX, casi siempre lo pintan rodeado de libros. Va cambiando de color de ojo, cafés, verdes, azules. Los testimonios de la época, que hay 3 o 4 de gente que acompañó a Hidalgo en la primera ofensiva, los testimonios del que lo fusila, etcétera, te dan algunos datos. Ojos verdes, frente amplia, encorvado, parecía más viejo de lo que era. Entonces, ¿de dónde sale el Hidalgo que nos han vendido una y otra vez? Pues sale de una invención. La invención es el pintor de la corte de Maximiliano Ramírez. Le encarga a Maximiliano: píntame un Hidalgo para ponerlo atrás de mí. Y Maximiliano andaba en aquella época en la reivindicación nacional descendiente de Hidalgo para confrontar el liberalismo juarista. Dicen, y ahí sí no lo pude comprobar, pero porque no encontré manera de contrastarlo, que tomó como modelo para hacer el Hidalgo a un botánico o austriaco o belga que vivía en la corte, amigo de él. Entonces nos encontramos ante el singular fenómeno de que tenemos un padre de la patria hechizo. Hemos pegado las estampitas equivocadas durante muchísimos años. A lo largo de 200 años, ha habido tantos hidalgos como interpretaciones sobre el carácter de la independencia de México. Pero una cosa es cierta: como personaje histórico, resulta fascinante. Miguel Hidalgo, de hecho, no hizo ninguna cosa que fuera tremendamente escandalosa. No lo hizo. Un cura ilustrado, con contacto con las comunidades de base, sometido a un ritmo de vida extraordinariamente lento en la provincia mexicana. Un hombre atractivo, carismático, culto, inteligente, simpático. Era ilustrado porque actuaba como ilustrado. Era el hombre que quería mejorar las cosas. Hidalgo estuvo convocando una y otra vez a la guerra social. Fue pionero Hidalgo en la abolición de la esclavitud. Esto le da un sesgo diferente al movimiento independentista de México del resto de Hispanoamérica. Le tocó ser el que partió la historia de México en 2 grandes etapas. Que es el Hidalgo de la rebelión. El grito de Dolores es la puerta de entrada, pues, al proceso de fundación del Estado y de la nación en México. Hasta aquí hemos visto los rostros del Hidalgo desconocido. Pero además de esto, Hidalgo también fue un hombre que supo vislumbrar el camino hacia la independencia como tantos otros en América. Fue un hombre que, ante el dilema de huir o ser atrapado por las autoridades por haber participado en una conspiración, optó por rebelarse y convertirse en uno de los mayores héroes de la historia mexicana.